todas ustedes y todos ustedes a nuestro penúltimo día de estas interesantes sesiones que hemos tenido, estas mesas de trabajo de nuestro 11º Congreso Internacional de Metodología de la Investigación Jurídica y Enseñanza del Derecho. En esta ocasión tendremos la conferencia magistral a cargo del doctor Alberto Abad Suárez, algunas breves referencias de su amplio currículum. Él es investigador de tiempo completo en nuestro instituto y coordinador del área de Sociología del Derecho. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y en la UNAM tiene el nivel PRIDE-C. Es profesor de la materia de Sociología Jurídica en el posgrado de la Facultad de Derecho y de la materia Estado, Derecho y Sociedad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra universidad. También forma parte del padrón de tutores de posgrado en Derecho en nuestra universidad. Es doctor en Derecho con mención honorífica por este instituto y realizó una estancia de investigación doctoral en la Universidad de California en Berkeley. Maestro con mención honorífica 2007 y licenciado en Derecho 2005 por nuestra Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, Alberto, por estar con nosotros. Hoy tenemos un día muy cargado en la metodología de la investigación jurídica, en contraste con los anteriores que han estado más bien dedicados a la pedagogía del derecho. Así que nos da muchísimo gusto darle la palabra a Alberto, quien nos va a hablar de un tema muy interesante, indicadores en derechos humanos para poderes judiciales. Alberto, muchas gracias, por favor, y adelante. Muchas gracias, doctor Cáceres, por la invitación. Enrique, una felicitación porque este importante congreso llega a su 11ª edición, todo un logro, es un trabajo muy constante, muy relevante para darle seguimiento a los desarrollos, tanto en la pedagogía como en la metodología del derecho. Una labor fundamental que realizas y un verdadero honor tener la posibilidad de participar esta mañana con ustedes y con un tema que me ha ocupado en los últimos años. He participado en los últimos quizá 10 años en proyectos de elaboración de indicadores y en particular de indicadores para derechos humanos. Y mucho de lo que vamos a platicar esta mañana viene de la experiencia de estos proyectos. No va a hacer referencia a ningún proyecto en particular para no hacer quedar mal a nadie, pero sí voy a hablar de una serie de problemas en común que se presentan en este tipo de proyectos. Si me dan oportunidad, voy a compartir una presentación que te ruego, Enrique, que en su momento la podamos, si es posible, incorporar a las memorias de los trabajos. Una presentación que me daría mucho gusto que pudiera quedar en la memoria de los trabajos de este congreso. Bien. Desde luego que sí, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a iniciar con la idea de indicadores. Y yo creo que esto se puede conectar muy bien con el gran tema que nos ocupa en esta edición del Congreso, que es la inteligencia artificial y otros desarrollos tecnológicos y cibernéticos que dan al derecho. En ese sentido, los indicadores tienen relación con esto porque los indicadores, como bien lo explica David Restrepo, nacen y aparecen dentro del derecho, dentro de un fenómeno que él describe como el giro matemático en el derecho. David Restrepo dice que el giro matemático en el derecho es un fenómeno reciente que se explica a través del uso incremental de las matemáticas y técnicas estadísticas para describir, explicar, evaluar y prescribir comportamiento humano e institucional de relevancia legal. Esto es muy importante porque los indicadores entonces no están aislados, sino que pertenecen a una realidad en donde en el derecho cada vez le hemos ido dando mayor importancia tanto a cuestiones estadísticas como a cuestiones matemáticas. Friedman y Twining señalan que es gracias a la cultura de la auditoría y la gestión en las empresas que se ha transmitido, o sea, esto viene desde el sector empresarial, que se ha transmitido a los sectores de la regulación
a nivel local, nacional, transnacional y supranacional, la importancia en el uso de indicadores. Entonces, si buscamos de dónde viene, lo vamos a encontrar que es una transferencia del ámbito empresarial, del ámbito corporativo, al ámbito legal. Restrepo nos dice también que no son solamente métodos de investigación que buscan recolectar información, ¿no? Los indicadores no se quedan solamente en la cuestión de la investigación, sino que son mecanismos que establecen estándares e identifican buenas prácticas. Entonces, su labor no es solamente de entender la realidad, sino que buscan una cuestión más activa que es establecer estándares e identificar buenas prácticas. Al respecto, Sally Mary, recientemente fallecida lamentablemente, nos dice que es necesario a estas alturas hacer un análisis crítico, sustentable, para entender cuál es el poder, valor y límites que tienen los indicadores, ya que algunos de ellos han sido concebidos crudamente, son pobremente ejecutados y ocasionalmente son políticamente peligrosos, porque están dirigidos por visiones doctrinarias, en muchas ocasiones desde ideologías cercanas al mercado. Con esto me gustaría continuar con una definición que yo le he dado a los indicadores legales, y es que me parece que el atractivo mayor que tienen los indicadores legales es que les va a permitir a las organizaciones, entre ellas pueden ser los tribunales, pero hay que recordar que no solamente los tribunales usan indicadores, sino pueden usar los despachos, pueden utilizar las universidades, pueden utilizar las distintas organizaciones para medir su desempeño institucional con metodologías que den apariencia científica mientras buscan legitimar sus acciones a través de la transparencia, ¿no? Entonces, esto para dar un marco general del surgimiento de los indicadores en el derecho. Ahora hablemos de cuando estos indicadores legales llegan al ámbito del Poder Judicial. Al día de hoy, después de 30 años en que se han iniciado a utilizar los indicadores en los poderes judiciales, prácticamente todos los poderes judiciales, locales, federales, pero prácticamente todos los poderes judiciales en el mundo utilizan algún tipo de indicadores. Y los indicadores más recurridos son indicadores estructurales e indicadores de administración. Un poco más adelante vamos a ver cuáles son cada uno. En una primera generación de indicadores estructurales, se dio porque fue promovida por instituciones de desarrollo, por organizaciones internacionales como el Banco Mundial, para medir en el nivel comparado a la justicia como una precondición de desarrollo económico. Entonces, la llegada de los indicadores legales a los poderes judiciales viene de la mano del discurso de desarrollo y viene de la mano para medirlo como una precondición al desarrollo económico. Es decir, en las concepciones de ese momento, el nivel de acceso a la justicia o el nivel de asignación presupuestal o de independencia judicial servía como una precondición para el desarrollo económico. Unos años después, podríamos hablar que es en los años 70, unos años después, en los 90, ya no se mide como una precondición, sino ya se mide como un elemento del desarrollo. Entonces, la justicia ya no es una precondición para que haya un desarrollo económico, sino tener niveles de justicia, de acceso a la justicia, de independencia judicial, ya es una medida por sí misma de desarrollo. Pero esta es una primera generación que está muy anclada en cuestiones económicas y que está muy anclada en el nivel de estudio comparado. O sea, lo que te van a servir estos indicadores que desarrolla el Banco Mundial o que desarrolla el Banco Interamericano es establecer estándares que te permitan medir niveles de desarrollo entre diversos países, tomando a la justicia ya fuera como precondición o como una condición para el desarrollo. Una segunda generación de indicadores legales, estos ya aparecen en los 90, se orienta a construir indicadores ya no para verlos desde el nivel comparado, sino para que los utilice el operador jurídico. A estos indicadores les vamos a llamar indicadores de administración o de gestión. Estos ya le van a servir al operador jurídico para llevar adelante sus metas, para llevar adelante un control de lo que él está haciendo, para llevar adelante la idea de si nos estamos acercando o no al cumplimiento de objetivos. Estos segundos,
al acercarse al operador, pues tiene que ver más ya con la función que tienen los propios operadores, con las actividades que tengan designadas en los códigos adjetivos, etc. Para Sally Mary, de quien habíamos hablado ya anteriormente, los problemas más comunes que van a tener estos indicadores van a ser que tienen una sobresimplificación conceptual, es decir, que la actividad que tiene el juzgador solemos simplificarla para dejarla en términos medibles y que también hay con esto manipulación de datos y de fuentes de información. O sea, la introducción de indicadores va a generar un cierto tipo de incentivo, que puede ser un incentivo perverso, para que el tribunal busque manipular datos y manipular fuentes de información. Esto hablando de indicadores legales en general. Vamos ahora ya a aterrizarlo a los indicadores en derechos humanos para poderes judiciales. En 1993, en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en Viena, se recomienda a los estados introducir el uso y análisis de indicadores para que se pueda medir el progreso en la implementación de una agenda de derechos humanos. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los indicadores son esenciales para la implementación de estándares y compromisos en la materia. Fíjense bien cómo desde el Comité de Derechos Humanos estamos hablando de estándares y compromisos en la materia, no de una simple medición con metodologías sociales, sino los indicadores tienen esta función performativa desde lo que está diciendo el Comité de Derechos Humanos y ayudan a formular política pública e impactar la evaluación y la transparencia. La finalidad que le da el Comité de Derechos Humanos a los indicadores es grande, va mucho más allá de simple y sencillamente conocer la realidad. En 2012 nos vamos a encontrar con la forma madura de los indicadores de derechos humanos. Es en 2012, después de reuniones de expertos, de trabajo, de poner a consideración de distintos grupos involucrados una guía, que se publica la Guía de Medición e Implementación de Derechos Humanos. Esto es en 2012, entonces de 2012 para acá tenemos ya indicadores en derechos humanos de forma madura. De tal manera que durante la última década, de 2012 para acá, los organismos internacionales y la cooperación internacional han sido muy activos en promover la instauración de indicadores de derechos humanos, especialmente para contextos conflictivos en materia de derechos humanos o que se encuentren en procesos de transición. A pesar de lo anterior, a pesar de que ha habido esta fuerza en los últimos 10 años, los indicadores de derechos humanos permanecen como una asignatura pendiente porque no han conseguido desarrollar metodologías verificables de indicadores para los poderes judiciales. Y vamos a hablar ahora, ya que tenemos este antecedente de dónde vienen los indicadores, cómo llegan a los poderes judiciales y cómo se construyen en materia de derechos humanos, vamos a hablar de las metodologías y de 4 áreas que yo encuentro problemáticas al elaborar este tipo de proyectos. La primera sería el área de gobernanza. La segunda, la concepción que tenemos sobre los derechos humanos, y aquí hay una discusión muy profunda en términos jurídicos y en términos intraderecho también. La afectación a la cultura organizacional y la búsqueda de legitimidad institucional. Vamos con la primera. Y esto que le llamamos gobernanza, también podríamos llamarle el ciclo de la gobernanza. Cuando un poder judicial se imagina, tiene las primeras aproximaciones a un proyecto de indicadores de derechos humanos, normalmente va a tener 2 tipos de actitudes y normalmente primero va a tener la aproximación medrosa y después va a tener la deferente. Y vamos a explicar cuál es cada uno. La primera, la aproximación medrosa, es cuando llega una ONG, llega una agencia internacional, les propone realizar un proyecto sobre indicadores de derechos humanos. En principio lo rechazan. En principio dicen, nosotros no queremos trabajar con eso, nosotros tenemos nuestras metodologías de trabajo internas. Tienen desconfianza hacia la cooperación internacional o hacia la organización implementadora. Y en general el argumento que utilizan es la independencia
Judicial vertical. Dicen, yo no puedo hacer indicadores que le pongan cierto tipo de estándares a mis jueces. Entonces, esa es la primera aproximación. Con el tiempo, esta aproximación medrosa se va erosionando. ¿Por qué? Porque hay un atractivo para el Poder Judicial para implementar indicadores. Una nueva administración dentro de un Poder Judicial va a decir, bueno, si yo implemento indicadores, me va a mostrar transparente, voy a mostrar que rindo cuentas, voy a mostrar que estoy abierto a la sociedad. Entonces, hay un atractivo, se vuelve una tentación. Después de que los poderes judiciales se pueden mantener esta aproximación medrosa, terminan abriéndose a tener terminan teniendo una apertura hacia la implementación de estos proyectos. Y entonces toman una aproximación deferente, que la aproximación deferente es el otro lado de la moneda de la aproximación medrosa. Se muestran entusiasmados para promover este tipo de proyectos, los publicitan, hacen eventos, se muestran muy proactivos hacia la innovación o hacia el cambio organizacional, se asocian con agencias internacionales de cooperación o con organizaciones implementadoras y su argumento principal para decirle que sí a los indicadores va a ser apelar a la transparencia o a la rendición. El problema que van a tener, y por lo que le llamamos la aproximación deferente, es que en general dejan que sea la agencia internacional con sus expertos quien realice el trabajo. Y entonces el trabajo de los indicadores se lleva de forma paralela a las actividades del tribunal. Le dan acceso a la cooperación internacional, a sus expertos, pero ellos no se involucran en la elaboración de los indicadores ni dejan que se involucren los operadores. Que si estamos hablando de estos indicadores de segunda generación, tendríamos que pensar que los indicadores tienen que estar muy involucrados porque son justamente ellos quienes estarán a cargo de llevar adelante la recolección de la información, el vaciado de datos, aunque no tengan ellos la necesidad de la construcción de la metodología de metadatos. Pero entonces, la aproximación deferente lo que va a generar es que el proyecto se desarrolla de forma paralela a los trabajos de los tribunales, se construyen metodologías que no tienen relación con el trabajo de los tribunales, que generalmente están construidas desde los paradigmas más centralizados de la noción de derechos humanos, y entonces el operador no lo retoma y no tenemos de esta manera condiciones de sustentabilidad. Lo que va a pasar es que los jueces y los operadores van a ver a los indicadores como una sobrecarga y después de que hubo un inicio entusiasta, la importancia del proyecto dentro de la institución tiende a caer. Nadie en el tribunal se hace cargo de la sustentabilidad del proyecto y saliendo la gestión, la administración que lo promovió, el proyecto tiende a caer en el olvido. Y vamos a empezar un nuevo ciclo de vida de gobernanza. La nueva administración llegará, si es una administración abierta, querrá su proyecto de indicadores, si es una institución cerrada, tendrá una postura medrosa y dirá no a implementar un nuevo proyecto. Y esta ha sido la historia recurrente. Muchas veces en alguno de estos proyectos, en los que les comento que hemos participado, lo que decíamos es, nuestro proyecto no es una implementación total, nuestro proyecto es si ahora sí llegamos a paso 3, 4 o 5, porque si buscamos metodologías sólidas de indicadores en materia de derechos humanos en poderes judiciales, no la hemos conseguido en ningún. ¿Okay? Este es nuestro primer problema. Vamos a un segundo problema que me parece que es de la mayor importancia, sobre todo para los fines de este congreso. En el momento en el que se construyen los indicadores, en el momento en el que pasan los indicadores del ámbito corporativo al ámbito legal, en el momento en el que pasan del discurso de desarrollo a un discurso más normativo, permanecen muchas de las visiones economicistas sobre los indicadores. De tal manera que en muchas ocasiones, de la manera en la que están construidos estos indicadores, carecen de la complejidad
del entendimiento tanto de los derechos humanos como de la actividad judicial. En la construcción de indicadores tradicionalmente se asume una perspectiva legislativa sobre los derechos humanos, que los ven como un resultado más que como un insumo. Y vamos a hablar un poco de esto. Si vemos a los derechos humanos desde una perspectiva legislativa, el derecho humano es el resultado de la acción legislativa. O sea, al finalizar el proceso legislativo, al finalizar el proceso en el que los órganos legislativos discuten la adopción de un derecho humano en un sistema político y jurídico, vamos a encontrarnos que el resultado de esa acción legislativa va a ser la norma que se publica y que aparece dentro de la Constitución o dentro del Tratado Internacional y que vamos a decir que es una norma de derechos humanos. El problema cuando llevamos esta norma de derechos humanos a la actividad judicial es que en la actividad judicial el derecho humano no es un resultado. El derecho humano es un insumo que utiliza el juez para realizar su interpretación judicial y resolver un caso concreto. Entonces tenemos aquí un problema de cómo percibimos al derecho humano. Si lo percibimos como resultado de la acción legislativa, lo vamos a poner al final del proceso y entonces vamos a pedirle a los jueces que hagan una interpretación automática, una adjudicación automática del derecho humano, que no sucede así dentro de la actividad judicial. Por el contrario, la actividad judicial de adjudicación de derechos toma los derechos como un insumo y al tomar los derechos como un insumo, construye su parámetro de regularidad y sobre ese parámetro de regularidad toma una decisión. De tal manera que en la actividad judicial no puede tomarse una perspectiva legislativa de los derechos humanos, porque los derechos humanos no son un resultado, sino van a ser un uso. Además de eso, vamos a tener el problema de que suele obviarse que los derechos humanos son un campo en disputa, que en el momento en el que el derecho humano se va a discutir dentro del Poder Judicial, la asignación del sentido, la asignación del significado de ese derecho humano que se está discutiendo, está en disputa justamente por las partes que están litigando el caso. Y aquí vamos a encontrar varias visiones. En general, los indicadores de derechos humanos tienen una visión dogmática, legalista del derecho internacional, que se ha tomado justamente para avanzarlo dentro de las agendas nacionales, pero que no es una visión que puede tomar el juzgador. El juzgador, básicamente, lo que hace en su trabajo es utilizar derechos para conducir su proceso y después utilizar derechos para argumentar el resultado del caso. Pero esos derechos que está utilizando para argumentar el resultado del caso, básicamente son la fuente de las partes que intervienen en el proceso. Entonces, el juez ni siquiera tiene la posibilidad de asumir en su mano una interpretación del derecho, sino el juez lo que va a hacer en mucho de su trabajo es decidir quién dentro de las partes es quien tiene la mejor interpretación del sistema jurídico que se está interpretando. Esto va a chocar con las visiones dogmáticas que aparecen de los indicadores en derechos humanos desde el derecho internacional, donde los expertos de derecho internacional que en estos proyectos no dialogan con los expertos de los poderes judiciales, tratan de imponer una visión de derechos humanos que no es compatible con la visión del trabajo del juez adjudicador. De tal manera que finalmente los indicadores de derechos humanos tienen el problema de que suelen ser muy formalistas, suelen ser planteados de una manera muy formalista y tienen expectativas irreales sobre lo que los poderes judiciales pueden hacer en la protección de derechos humanos, porque asumen una visión mecánica de la actividad judicial.
Esta visión mecánica de la actividad judicial es una herencia de la visión de política pública. En las primeras generaciones sobre derechos humanos e indicadores orientadas a la política pública que avanza el Estado, sí puedes tener una visión más cerrada. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo, la administración pública, tiene la posibilidad de llevar adelante sus procesos con su propia iniciativa. El juez no. El juez resuelve casos. El juez viene después en el proceso. Entonces, estas visiones formalistas, legalistas, no ayudan en nada. De esta manera, una de las grandes necesidades que va a tener la construcción de los indicadores en derechos humanos es incorporar otras visiones que no sean tan formalistas sobre el derecho, alejarse de visiones economicistas de la actividad de los jueces y permitir un diálogo mucho mayor entre los socios implementadores y aquellos a quienes va dirigido el proyecto. Tenemos otros dos problemas relevantes en la elaboración de indicadores. Uno refiere a la cultura organizacional y tiene que ver con lo que hemos dicho. David Nelken dice, por ejemplo, que los indicadores son capaces de transformar hechos en normas cuando se usan para la gobernanza. Pedro Fortes dice que los indicadores tienen un impacto profundo en la cultura organizacional. Las cortes modifican su comportamiento para cumplir con los indicadores. Pedro Fortes tiene un estudio padrísimo sobre el Consejo de la Judicatura brasileña, en donde dice que antes a los jueces se les analizaba por la calidad de sus sentencias, por preparación, etcétera, y hoy están orientados a su promoción o sanción está orientada a la medición de indicadores como cuánto tiempo se tardan en resolver una sentencia, cuántos de sus casos son apelados o no son apelados, etc. Para David Restrepo, de quien ya hemos hablado, el papel performativo de los indicadores legales no significa otra cosa que los indicadores son mecanismos que de hecho constriñen el comportamiento de los sujetos en contextos legales poco soberanos. Spellan y Soder dicen que está comprobado que existe un cambio en el comportamiento de los sujetos que son observados y medidos. Y Davis, Kingsbury y Merry dicen que los indicadores se encuentran en el vértice entre ciencia y poder, por lo que es necesario sujetar los indicadores a las obligaciones procesales del derecho administrativo, lo que incluye la generación de indicadores a través de transparencia, participación y rendición de cuentas. Esto me lleva a afirmar que introducir indicadores de derechos humanos como metodologías científicas para medir el comportamiento en ámbitos problemáticos puede producir incentivos perversos o visiones dogmáticas que en los hechos puede perjudicar el trabajo que puedan tener a los jueces a favorecer derechos humanos en lugar de ayudar. Les voy a poner un ejemplo muy breve. Si en materia de tortura, por ejemplo, le exigimos a los jueces un número determinado de sentencias al año, pues lo que vamos a generar es que los jueces van a buscar emitir esas sentencias que estén condenando a personas por tortura, en lugar de dedicarse a investigar con una mayor diligencia y una metodología mucho más rica, la posibilidad de distintos hechos de tortura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado si le estamos prescribiendo al juez, como un ejemplo, un número de sentencias, porque entonces esto va a introducir algún tipo de incentivos. El último problema del que me gustaría hablarles es el de la búsqueda de legitimidad de los tribunales. Los tribunales, más allá de la rendición de cuentas y la transparencia, siempre, en todo momento, se encuentran en la búsqueda de legitimidad. Lo que los tribunales están buscando es conseguir legitimidad en el sistema. Hemos hablado mucho de que los tribunales, al no ser órganos
electos entonces tienen la necesidad de permanentemente justificar su existencia dentro del sistema a través de medidas racionales, a través de darle mayores capacidades al sistema de tomar buenas decisiones. Entonces, una de sus búsquedas permanentes es la búsqueda legítima. Y por eso, esa es la principal razón por la que aceptan introducir indicadores de derechos humanos. Tribunales que gozan de buenos niveles de legitimidad difícilmente van a aceptar un proyecto de indicadores en derechos humanos. De esta manera, los indicadores en derechos humanos para tribunales suelen darse en contextos conflictivos, suelen darse en contextos donde hay problemas sobre derechos humanos. Lo que lleva a los tribunales a asociarse con agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil, que estos sí tienen mayor legitimidad dentro del sistema, para permitirse aligerar las críticas y la presión constante que existe a su comportamiento y ganar aliados dentro de la sociedad. De esta manera, el gran atractivo de los indicadores es encontrar esa legitimidad a través de la transparencia y la rendición de cuentas. El problema con esto es que si lo que te está motivando es la búsqueda de la legitimidad, va a haber una tentación grande para manipular y controlar muchos de los resultados para mostrar un progreso relevante en la protección de derechos. De cierta manera, podemos decir que los tribunales, cuando asumen este tipo de proyectos, suelen jugar para la tribuna. Por eso se muestran tan abiertos hacia la tribuna. En muchas ocasiones estos proyectos entonces van a mostrar avances sustantivos de un año para otro conforme a la implementación del proyecto. Lo que hemos encontrado es que un proyecto de indicadores en derechos humanos que muestra un cambio radical en un periodo de tiempo muy corto, usualmente no va a mostrarlo a largo plazo, no va a mostrarse sustentable. Por lo que entonces no vamos a poder hablar de un avance y no va a haber esa legitimidad que está buscando el tribunal. Bien, estos 4 problemas de los que hemos hablado, déjenme regresarme a la tablita esta, estos 4 problemas son las áreas más grandes de conflicto en la implementación de un problema, de una metodología de indicadores en derechos. La conclusión a la que llego es que podemos hacer 5 recomendaciones. Yo creo que no hay por qué descartar la importancia de proyectos de indicadores en derechos humanos. Creo que este giro matemático en el derecho del que hemos hablado nos señala la importancia de establecer mediciones estadísticas, uso matemático en el derecho, pero sí hay que tener cuidado con estas áreas que hemos descrito. Entonces, lo primero que yo diría es que la sustentabilidad de los indicadores depende de la apropiación y autogestión que puedan hacer de estos proyectos los tribunales. Si los tribunales no gestionan estos proyectos, no se apropian, no generan condiciones de sustentabilidad, entonces los proyectos de indicadores van a fracasar. La siguiente recomendación que haría es que los indicadores tienen que plantearse para uso interno antes que para uso externo. Si bien el atractivo es mostrarlos en rendición de cuentas, evidenciar progresos en el trabajo de los tribunales, los indicadores lo que sirven es para que el operador los maneje día a día. Entonces, lo que debe hacerse en su elaboración es socializarse e incluir a los operadores jurídicos en los procesos de elaboración. Y esto no pasa. O sea, si el operador al final, si el juez es el que va a utilizar los indicadores, tiene que participar en su elaboración. No puede ser solo un conjunto de expertos en derecho internacional los que vengan a decirle al juez qué es lo que tiene que hacer, si el juez es probablemente la persona que más sabe qué es lo que debe hacer. Es necesario que se eviten visiones dogmáticas o legalistas de los indicadores en derechos humanos desde esta perspectiva que hemos dicho de una visión economicista y dogmática desde el derecho internacional. Por el contrario, los indicadores tienen que tomar en cuenta la complejidad de la interpretación judicial, tienen que tomar en cuenta
que la labor judicial no es una labor de política pública, sino es una labor de resolución de casos. Y por lo tanto, los indicadores tienen que orientarse a estas metodologías. Poco a poco hay que independizarse de las visiones más economicistas de desarrollo de los indicadores para crear indicadores legales, para crear indicadores que correspondan a la calidad de jueces. Y para esto, obviamente, hay que incorporar a otro tipo de expertos, que son expertos en derecho, que son los que pueden ayudar a construir estos indicadores. Es mejor que con los indicadores detectemos mejores prácticas a que se usen con fines de auditoría. Los indicadores no deben utilizarse para sancionar porque los indicadores, si los utilizamos para sancionar, entonces los estamos convirtiendo a una fuerza normativa que no deberían tener. Los indicadores no deben utilizarse con fines de sanción. Y tampoco deberían utilizarse con fines de promoción. Más bien, tienen que utilizarse con fines de que la persona que los está utilizando le sirvan para llevar un mejor control de su gestión y con ese mejor control saber hacia dónde puede moverse. Y finalmente, me gustaría decir que la legitimidad de estos proyectos, si va a ayudar a que los tribunales construyan una mejor aceptación dentro de los sistemas jurídicos y políticos, va a ser a lo largo del tiempo. Hay que evitar resultados espectaculares de un año a otro, porque lo que te va a dar efectivamente la legitimidad es que esos indicadores te sirvan en tu trabajo diario y que a lo largo del tiempo tú puedas voltear a ver 5, 10, 15, 20 años hacia atrás y puedas ver el incremento en tu comportamiento, en tu desempeño. Y no mostrar avances irreales de un año para otro que difícilmente van a ayudar a mejorar, a construir una percepción de lo que está realizando el juzgado. Estas reflexiones que en un momento les comento que inician como resultado de varios años de trabajo en estas metodologías, finalmente en el verano me puse a compilarlas, entonces estas reflexiones van a salir publicadas en el siguiente número del Boletín Mexicano de Derecho Comparado. Son reflexiones, estos proyectos no son solo proyectos que se han llevado a cabo en México, son proyectos que se han llevado en varios lados, y consideré importante, consideré útil que compartiéramos esto porque los indicadores en un momento han sido muy atractivos para medir el comportamiento de jueces y otro tipo de actores, pero sí necesitamos reflexionar qué tipo de indicador estamos construyendo, si necesitamos ver cuáles son los riesgos y si necesitamos pensar en una siguiente generación de indicadores que pueda superar los problemas que se han presentado hasta el momento. Yo dejaría hasta aquí mi intervención. Doctor Cáceres, nuevamente un agradecimiento enorme. A Patti, a Marijó también por todo el apoyo que nos han dado para esta sesión. Y pues si hay tiempo, me gustaría escuchar alguna pregunta o algún comentario que hubiera de parte de los colegas. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Al contrario de ti, Alberto, por esta muy interesante y además provocativa ponencia. Seguro que mucha gente va a consultar tu artículo. Felicidades. No sé si tengamos alguna pregunta. En caso de conferencias magistrales, bueno, normalmente, como bien sabes, no se suele preguntar, pero si hay algo ahí. Y si no, a mí sí me gustaría comentar varias cosas que me sugirieron tu presentación. Lo primero es que creo que tiene que ver con la tendencia donde creo que se debe empezar a mover la investigación jurídica, que tiene que ver con la elaboración de modelos. Y como bien sabemos, los modelos son los que en la ciencia y todo nos permiten representar el mundo y entenderlo y manejarlos en él. Pero modelos con el derecho en el centro, como bien indicaste. Que no sean otras disciplinas las que vengan a decir jurídicamente cómo tenemos que modelar los juristas los fenómenos en los que estamos involucrados. Una cuestión muy interesante que tiene que ver con precisamente el que los modelos no únicamente son representaciones externas del mundo,
sino que cuando los incorporas en tus modelos mentales juegan unos papeles cognitivos no solamente individuales, sino en la cultura organizacional sumamente importantes. Porque cuando te estás estableciendo una serie de parámetros a los cuales debes llegar, o asumes que debes llegar, generan lo que se llama una tendencia determinante y razonamiento prospectivo. Somos agentes interesados, querramos o no, es parte de nuestra biología, y entonces tendemos a generar los mecanismos necesarios para alcanzar esos fines, y dentro de eso se suelen filtrar muchos incentivos perversos, como bien indicaste, que muchas veces no están bien estudiados. Hay trabajos en economía experimental que han mostrado que la idea de generar incentivos económicos en instituciones orientadas al bienestar social, lo cual nos haría suponer que si los agentes ya tienen el interés de actuar de manera prosocial con un incentivo económico adicional, van a ser todavía más motivados, se presenta el fenómeno del desplazamiento del estímulo. Llega un momento en que ellos más bien ya están interesados por el estímulo económico y la motivación original se disipa. ¿Te pareciera que en esto que has comentado puede haber mucho de estos fenómenos que tienen que ver con la emergencia de una dinámica institucional derivada de estímulos perversos que en términos de cultura organizacional hacen que la teleología de la organización y su dinámica para conformar a los operadores que trabajan dentro de ella lleven a la generación de heurísticas contraproducentes que busquen ser compatibles con la manera en la que los están midiendo? Otro aspecto muy interesante que tocaste. Esta idea de la calidad total surge en la teoría de la administración por Deming, que curiosamente después impacta a Japón. Él es un gringo, pero esto impacta a Japón. Y una de las cosas que marcaba él son los efectos contraproducentes de la administración con base en el miedo, con la intimidación. Que es eso lo que genera son efectos contraproducentes en la calidad del funcionamiento. Él se hablaba de las empresas, pero aquí podemos estar viendo lo mismo, porque resulta que entonces, si ya tenemos esta tendencia determinante organizacional soportada por el razonamiento prospectivo y el elemento motivacional adicional tiene que ver con el castigo por parte, por ejemplo, del Consejo de la Judicatura, entonces lo que estamos haciendo es perpetuar una dinámica contraproducente desde la propia estructura de los incentivos y desde la presión institucional que puede ejercerse en la medición de la eficiencia de los operadores. Entonces creo que es una cosa también sumamente importante que nos conecta con problemas de psicología organizacional y problemas de cognición social en última instancia dentro de las organizaciones, dentro de las instituciones. Y me quedé pensando también, y me hiciste recordar algunas cosas cuando señalabas esta tensión entre las dos visiones acerca de los indicadores. Yo tuve la oportunidad de ser asesor de dos presidentes de Comisión Nacional de Derechos Humanos, y con uno de ellos lo que generamos fue el Manual de Calificación de Hechos Violatorios de Derechos Humanos. Con él se estuvieron haciendo las calificaciones durante muchos años, y originalmente había sido pensado a nivel nacional, pero después empezó a funcionar como una posibilidad a nivel regional cuando se generó la Red Iberoamericana de Derechos Humanos. Lo que sucedió ahí es que no se trató de imponer desde el principio cuáles podrían ser los distintos indicadores que coincidían con la ontología conceptual de una arborescencia semántica, que lo que permitiera incorporar las visiones de distintos países dentro de la sombrilla muy general por la apertura semántica que tienen los términos correspondientes a la ontología de los derechos humanos. Me da la impresión que este tipo de metodología es la que podría efectivamente intentarse para generar esta especie de conjunción entre indicadores internacionales y solo tiene que ver con la manera en la que estructuras tu ontología conceptual, que la conviertes en indicadores, y las necesidades y los problemas específicos de las distintas instituciones que pueden participar en la construcción de los estados de cosas de los derechos humanos. Y aquí también quiero subrayar algo muy importante que nos sugirió lo que dijiste. Medir los derechos humanos en términos de enunciados normativos, estoy totalmente de acuerdo contigo, solamente se puede entender como uno de los insumos que habrán de procesarse. Pero en realidad lo que nos puede permitir
la medición son los estados de cosas que se puedan obtener a partir de la incorporación de estos enunciados normativos y lo que haces con ellos como institución. Entonces, quizá, pero además no están desconectados, porque cuando una institución toma una decisión y promueve un estado de cosas que correspondería a un cambio en el respeto a los derechos humanos, necesariamente está tomando en cuenta el insumo. No puede hacerlo en el aire. Y se vincula con problemas de interpretación y ponderación y convencionalidad, por lo cual la necesidad de que los juristas sean los que determinan los indicadores. No podemos hacer indicadores del funcionamiento del derecho y de su impacto en la construcción social de la realidad sin la mente del jurista. De otra manera es no entender en absoluto cuál es el papel de derecho en la construcción de la realidad social. Entonces, bueno, como verás, tu muy interesante ponencia abre la puerta a muchísimas reflexiones, a muchísimas discusiones que seguramente pues darán lugar a probablemente algún seminario que podamos hacer más adelante, incluso con algunos de nuestros participantes de esta red que estén interesados. Tenemos una pregunta por parte de José Domingo Mejía. Por favor, adelante, José Domingo. ¿Lo podemos habilitar para que pueda expresar por el micrófono su inquietud? Muchas gracias, Enrique, por la retroalimentación. Y yo sí creo que nos encontramos en el camino de construcción de esa autonomía epistemológica de los indicadores dentro de nuestro trabajo para alejarnos de otro tipo de racionalidades. Pero es algo que, y por eso insistía mucho en el tema de la gobernanza. Si no ligamos gobernanza con construcción metodológica, esto no pasa. Y en la gobernanza hemos sido los mismos abogados quienes renunciamos a ese poder que tenemos. Entonces, tenemos que saber que eso es un espacio que se debe recuperar para poder construirlo, ahora sí, avanzando en las cuestiones metodológicas, con estos conceptos que yo coincido ampliamente con lo que has comentado. No, completamente de acuerdo contigo, y además el reto que tenemos es cómo actualizar las categorías, muchas ancladas en el siglo XVIII, algunas en Grecia clásica, con las que hemos construido la dogmática, que no es operacionalizable cuando tratamos de hacer indicadores que modelen la realidad. Entonces tenemos ese doble reto de retomar este espacio y, para ello, repensar y reformular lo que significa ser teoría del derecho. Muchas gracias, Alberto. José Domingo, por favor. Gracias, doctor Cáceres. Buenos días a todos. Buenos días. Tengo una duda. Bueno, aparte de que nuestro sistema jurídico y aparte constitucional es muy limitado, pues bueno, los fundadores de los derechos humanos y de hecho en nuestro propio país los derechos humanos prácticamente digamos que son nuevos en sus instituciones aquí en México. Pero sí, tengo una duda referente a que, pues es que, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos, jurídicamente yo lo veo así, doctor Cáceres, maestro Abad Suárez, está jurídicamente limitada en nada más emitir una recomendación, y esa recomendación no tiene ninguna precedente para que pueda pues acatarse a la regla, porque puede pasar sí a la legislatura local o federal, pero es que pienso así yo que está muy limitada jurídicamente la Comisión de Derechos Humanos. ¿Usted qué piensa, maestro Abaco? Muchas gracias, profesor Domingo Mejía, por la pregunta. Sí, ahora habría que pensar, y ahora que los mencionaba también el doctor Cáceres, habría que pensar que si bien la Comisión de Derechos Humanos no ha tenido competencia para trabajar sobre cuestiones judiciales, sí habría que pensar en cuál podría ser su labor como un órgano más de elaboración de política para generar indicadores en derechos humanos en el Poder Judicial. En eso yo creo que sí puede tener competencia, como un órgano consultivo que ayudara
a los poderes judiciales, sobre todo frente a la ausencia de un Ministerio de Justicia, de una Secretaría de Justicia, que nos ayudara a nivel de colaboración para la elaboración de indicadores. Yo creo que ahí sí podría tener una labor relevante, ya que hasta el momento pues, la Comisión no tiene competencia en materia jurisdiccional para, digamos, para trabajar más directamente sobre el tema. Bien, muchas gracias. Es un comentario, bueno, si pensamos cómo se pensó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, recordemos que estaba presuponiendo una cierta cultura política. Una cultura política en la cual, si supuestamente alguien era señalado como alguien que no había cumplido con una recomendación o había violado derechos humanos, se asumía que políticamente quedaba descalificado para poder más adelante poder ocupar alguna otra posición pública, etcétera. Eso lo que suponiera una cultura de la legalidad muy importante en la cual estigmatizar a alguien como violador a derechos humanos tenía efectos muy importantes en su carrera política. Esto se ha ido diluyendo con el tiempo, desafortunadamente. Pero tendría que ver con la manera en la que podemos fomentar esa cultura de la legalidad y de los derechos humanos para que sea la presión social, no necesariamente que la comisión tenga dientes, porque no es, como algunos han hablado, no es para lo cual se pensó, pero sí que se soporte en la deslegitimación de quienes no respetan los derechos humanos en una cultura jurídica de los derechos humanos, no solo de las instituciones, sino de la sociedad en general. Ahora, como bien dice Alberto, la interconexión entre la protección de derechos humanos de la Comisión y el Poder Judicial es un puente extraordinario que tendría que estarse trabajando en términos de diseños institucionales. Me parece que tenemos una pregunta en el chat. Adelante, por favor. Y Nos muchas gracias. dice Flor de María Zavala. ¿Cuáles serán los tópicos o directrices para construir o generar los nuevos indicadores? ¿Cómo evitar el uso de información con sesgos de todos los evaluados? ¿Y cuál es el objetivo de el objetivo de la evaluación? Es el visibilizar el benchmarking. Empezaré con esta última. Sí, o sea, el objetivo de los indicadores sí creo que es benchmarking. O sea, sí creo que son buenas prácticas. Sí creo que es encontrar las mejores prácticas y de cierta manera generar esas mejores prácticas como un estándar. No un estándar de fuerza normativa, sino un estándar de comportamiento. Y ahí sí creo que van a ser los mismos operadores quienes vayan poniendo dónde está justamente ese estándar. Porque cuando lo imponemos desde arriba, cuando lo imponemos desde fuera, es irreal el estándar que se incorpora. Entonces, no tiene ninguna utilidad. Pero si vamos viendo cuál es la media con la que trabaja cierto poder judicial, si vamos viendo que es lo esperable, pues ahí eso sí nos puede ir guiando. ¿Cómo evitar el uso de información con sesgos de todos los evaluados? Yo creo que disminuyendo la posibilidad de que los indicadores tengan una repercusión dentro de la carrera de los juzgadores, pues nos vamos a acercar a indicadores que no tengan estos sesgos, indicadores que no quieran, que no nos impongan la necesidad de terminar los procesos en determinado tiempo, o generar cierto tipo de resultados, pues van a ayudar a que no se hagan estos sesgos. Otra vez, ¿no? El indicador, para mí, lo más relevante es que le sirva al propio juzgador para el desempeño de su función, independientemente de después si ese indicador lo llevas afuera y desde afuera muestras transparencia. Finalmente, ¿cuáles son los tópicos o directrices para construir o generar los nuevos indicadores? Yo creo que tenemos que tomar derecho internacional, pero no se nos tiene que olvidar que lo que rige la función judicial no es solamente la materia sustantiva sobre la que resuelven, sino una serie de reglas sobre las que operan, reglas procesales. Por ejemplo, yo le puedo exigir a un juzgador cierto tipo de comportamiento respecto a tortura, pero no es lo mismo que yo se lo exija dentro de un juicio de amparo a que se lo exija dentro de un proceso ordinario penal. Entonces tengo que tomar en cuenta cuáles son esos procesos. Y además tengo que tomar en cuenta cuáles son las reglas interpretativas de ese tribunal y cuáles son las reglas estructurales de ese tribunal. Y en general solo en la construcción de indicadores se toman las primeras, solamente tomamos
el derecho internacional de derechos humanos, pero nos olvidamos de todo lo demás, que es el ámbito de posibilidad del juez, es donde el juez va a actuar y es lo que el juez, contexto con el que el juez puede operar. Por eso insisto mucho en que tomemos en cuenta cuáles son los alcances de la interpretación judicial que está realizando este tipo de operadores jurídicos. Muchas gracias. Tenemos una intervención más. Tenemos tiempo para esta última pregunta. Agustín Eduardo Carrillo, por favor, si nos hace el favor de formular tu pregunta. El comentario que hace el doctor Cázares tiene toda la razón. A mí me tocó ser supervisor general de derechos humanos, una figura que ya no existe en la Procuraduría, ahora Fiscalía de la Ciudad de México. El doctor Luis de la Barrera, el presidente de la Comisión de la Ciudad de Derechos Humanos. Y cuando inicia esta institución, recuerden que estamos en el proceso del Tratado de Libre Comercio y había cuestionamientos. Entonces se genera un órgano muy pequeño porque estaba alojado en gobernación a nivel del departamento de una figura administrativa que es la primera de abajo hacia arriba y le da mucho impulso el presidente Salinas porque implicaba hacer un proceso de legitimación al exterior y lo que dice es perfectamente aceptable y está sobre el contexto. Un gobernante que era señalado por la comisión pues, tenía una marca ante la sociedad y ante el universo político electoral futuro que hubiera visto, ¿no? Pero se fue desgastando desafortunadamente y había un espacio muy reducido en un área muy operativa de las procuradurías, que son las policías judiciales ahora de investigación, y ellos decían, desde su punto de vista, que no les ayudaba, que ayudaba a esta parte que denominamos la delincuencia, pero estaba en un estrato muy abajo esa visión, no estaba a nivel de su procurador, entonces abonaba a un prestigio. Creo que lo que se ha señalado es necesario recuperar la credibilidad de las comisiones, pero además parte de todos nosotros como sociedad y como profesores, investigadores, en el caso de los que fuimos servidores públicos, pues de darle ese valor. Ese sería mi comentario y creo que es un punto muy, muy importante que se tocó. Les agradezco mucho la gentileza. Aquí estoy pendiente a veces y les mando un saludo muy cordial. Pues muchísimas gracias. Voy a cerrar el audio. Muchas gracias, la gentileza. Al contrario, muchísimas gracias. Además, mientras está haciendo examen, pues qué interesante, doblemente académico. Muchísimas gracias. No sé si quisieras comentar algo al respecto, querido Alberto. Bueno, yo nada más saludar al profesor Carrillo, pero creo que, Enrique, eres una voz más autorizada en el tema sobre la Comisión Nacional. Yo coincido, que hubo que podríamos ligarlo con este giro matemático, ¿no? O sea, hubo la necesidad en México en los años 80, 90 de modernizar nuestras instituciones de protección de derechos humanos y que en la reflexión de instituciones fuertes de protección o instituciones más modestas de protección, me parece que ganó la tendencia hacia instituciones más modestas, pero tú tienes una visión desde el interior diferente a la que Mira, yo simplemente para tratar de redondear lo que se ha comentado, diría que efectivamente la cultura de los derechos humanos corresponde en muy buena medida a la presión social, pero hay una enorme responsabilidad del Estado. Si el Estado no fomenta dentro de los servidores públicos, que son los principales encargados del respeto a los derechos humanos, esta cultura institucional dentro de los órganos del Estado, lo que puede hacer la sociedad civil realmente es poco. Porque el elemento motivacional realmente tenía que ver con el futuro político o el futuro de su carrera como funcionarios públicos, de quienes podían ser señalados como violadores de derechos humanos. Pero si no tenemos esa estructura que baja desde las esferas más altas del Estado hacia abajo, lo que podemos encontrar son ONGs, trabajo de prensa,
protestas sociales, pero que se pueden estar encontrando con una estructura refractaria que simple y sencillamente se inmuniza a la modificación de la cultura de los derechos humanos desde los entornos institucionales. Pues muy bien, ya se nos agotó el tiempo, nos fuimos un poquito más de él, muestra de lo interesante de tu ponencia, mi querido Alberto. Te agradezco una vez más que hayas aceptado dar esta conferencia magistral, y a todos ustedes, pues invitarlos a que...